El camino esotérico de Santiago, segunda parte. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Siguiendo en la ruta mágica, llegamos hasta la sexta etapa. El ambiente conmueve nuestras conciencias para capturar el hondo significado del tránsito. Todo se desvanece menos lo eterno. Caminamos hacia la muerte de la 13ª etapa desde el enclave de Castrojeriz, hacia Boadilla del Camino y Bromista, sexta fase del caminante esotérico, y con ánimo renovado decimos como el poeta: feliz aquel a quien se le asigna este lugar por exilio. El pajarillo del Espíritu Santo inspira al erudito. Castrojeriz fue un castro visigodo, o quizás también romano. Dicen que fue fundado por Julio César. En su castillo se desarrollaron importantes batallas entre cristianos y moros. Limita con Palencia. Su casco antiguo, situado a la falda de la montaña, configura un trazado largo de casi 1 kilómetro de longitud, por donde discurre el Camino de Santiago. En él se situaron monumentos, iglesias, conventos y hospitales hoy derruidos. Hay restos del Hospital de San Antón, con arcos ojivales, que fue un enclave interesante, pues según cuentan, aquí los peregrinos se curaban del fuego o mal de San Antón. En el barrio de la Colegiata de Santa María del Manzano se encuentra este templo construido entre los siglos IX y XIII, en cuyo interior se guarda la patrona de Castrojeriz, la Virgen del Manzano. La Virgen del Manzano es una hermosa talla gótica en piedra policromada que fue cantada por Alfonso X el Sabio, por uno de sus milagros en las cantigas. Posee el templo además sendos retablos de estilo barroco-rococó, con un Santiago peregrino y algunas pinturas de Mengs. Tímidamente ubicada se encuentra tallada la figura de la muerte mística, como un deber tácito que se imprime en el alma del peregrino, entre el convento de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo y el casco viejo. La noche cubre con su manto los tesoros que humildemente protege Castrojeriz en el museo parroquial, con piezas de orfebrería, ornamentos, valiosas tallas y tapices del siglo XIV de Rubens. Para percibir el sol de la medianoche, en este enclave y sobre los viejos restos se ha construido un nuevo refugio para los peregrinos. El alma estudia mientras el cuerpo reposa. Decimos adiós al pueblo siguiendo el itinerario longitudinal de la calle Real. Adiós a la iglesia fortaleza gótica de San Juan Bautista del siglo XIV con su espléndido claustro gótico y artesonado mudéjar. Adiós también al monasterio de Santa Clara, fundado por el rey sabio. Porque Boadilla del Camino nos espera. Allí también se adivina, a través del lenguaje alegórico y la abundancia de una nomenclatura inequívoca, ese relámpago de la verdad, esa convicción profunda, nacida de hechos ciertos. Junto a la iglesia se encuentra su famoso rollo o picota jurisdiccional de finales del siglo XV, con una altura que supera los 7 metros. Este tipo de monumentos, muy comunes al final de la Edad Media, se utilizaban para impartir la justicia pública. En la iglesia se conserva el tesoro de la pila bautismal. Él nos recuerda por sus símbolos que el bautismo debe ser consciente, producto de la transmutación sexual y signo contundente de la corriente centrípeta de las energías crísticas. Proseguimos caminando en esta convicción, con espíritu sano, siguiendo la vía simple y recta de la verdad, que es la única capaz de conducir a los grandes descubrimientos. Fromista fue un emplazamiento romano y también árabe. De ellos solo quedan algunas ruinas. La iglesia de San Martín de Fromista es cluniacense, de 1118. Su perfección y equilibrio en arquitectura y ornamentación ha sido clasificada
como arquetipo de la organización románica del siglo XI. Proporción y equilibrio son las mismas cualidades que se aprecian en el interior. Las líneas horizontales de sus naves y el impulso vertical de los ábsides y de las torres del hastial y del crucero logran un efecto inusual. El sentido de los libros sagrados, así como de las cátedras dejadas en la piedra, no es en absoluto literal. Resulta indispensable para saber dar con su espíritu por la interpretación cabalística. El crucero está alineado con el resto de la iglesia y destaca por la torre octogonal levantada en la intersección entre este y la nave principal. El número 8 en Cábala significa pruebas y dolores. Hay que tener gran paciencia para superarlas. Las portadas sobresalen del muro y se cubren con tejaroz soportado por canecillos. Estos canecillos se colocaron sosteniendo cornisas y están tallados con cabezas de animales, motivos vegetales y con bustos o personajes humanos en actitudes diversas. La cábala hermética se hace explicar por un hombrecillo en cueros vivos, sentado en una piedra, figura expresiva de la verdad y simple y sin vestiduras, sentada en la piedra natural de los filósofos. Si la conocierais, podríais comunicaros y discurrir sobre vuestros pensamientos con las bestias y las bestias con vos de los suyos, ya que es el lenguaje mismo de la naturaleza. La iglesia gótica de San Pedro, de portada renacentista, la iglesia de Santa María del Castillo, situada en la parte más elevada de la villa, de estilo ojival tardío, o la ermita del Otero, con su Virgen Santa, bendicen al peregrino. En la séptima etapa visitaremos Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes y Sahagún. Pidamos a Santiago que custodie nuestro templo interior, que nos libre de los forajidos internos y que nos ayude a desarraigarnos de nuestra roca abyecta. En Villalcázar de Sirga está la iglesia de Santa María, que atesora grandes obras de arte. Esta localidad fue encomienda de los templarios en el siglo XIV y el amparo de la Orden Militar de Santiago. Elegancia, refinamiento y elevado sentido estético marcan las obras artísticas reservadas a los iniciados, que es indispensable para comprenderlos bien, tener la clave secreta. En lo que hay que trabajar primero es en descubrir esa clave. La gnosis nos da esa clave, pero el común general de la sociedad la rechaza. Son tesoros los misterios para el filósofo. Como dijera el Cristo Jesús, la luz llegó a las tinieblas y las tinieblas la rechazaron. Testigos mudos quedan hoy los hospitales y emplazamientos místicos del arte regio y divino. Jamás aprenderán esta ciencia sublime a través de los libros, ya que no puede aprenderse más que por la revelación divina. El camino es un libro sellado que solo el ser puede explicar. Padre mío, callando tú los libros sellados no encienden el corazón, enseñan letras, mas tú abres el sentido, dicen misterios, mas tú aclaras el entendimiento, pronuncian mandamientos, mas tú ayudas a cumplirlos, muestran el camino, mas tú das el esfuerzo para andarlo. De Villalcázar llegamos a Carrión de los Condes, ciudad en que podemos visitar el monasterio de San Zoilo, que cuenta con una magnífica portada románica, la parroquia de Santa María del Camino y la iglesia de Santiago, que son una de las obras más sobresalientes del final de románico en la península. La séptima etapa acaba en la población de Sahagún, ciudad fundada según la leyenda por Carlomagno y famosa por su arquitectura de barro. De las al menos 9 iglesias con las que llegó a contar, se han conservado 3 de considerable importancia.
El origen de la población de Sahagún, situada en la orilla oriental del río Cea y en el extremo occidental de la tierra de Campos, se remonta al siglo IX. Está sobre el lugar en que fueron enterrados Facundo y Primitivo, dos mártires hispano-cristianos del siglo IV. La iglesia de San Tirso, la de San Lorenzo y el santuario de la Peregrina fueron depositarios del culto de estos mártires, que en la segunda mitad del siglo IX se revitalizó con la fundación de un monasterio bajo el patronazgo de la monarquía asturiana. Una leyenda integrada en el Codex Calixtinus convierte a Carlomagno en el responsable de la creación de Sahagún. Junto al monasterio se desarrolló un núcleo urbano con habitantes de muy heterogénea procedencia. En 1085 la población recibió un fuero que regulaba sus relaciones con la institución monástica a la que estaba sometida, hasta que surgió un levantamiento de la población contra el poder del abad. Según el libro V del Codex Calixtinus, en 1130, superado este turbulento periodo, alcanzó la prosperidad. En el siglo XIII, nuevos disturbios urbanos fracasaron gracias a la mediación del rey Alfonso X el Sabio. Su declinar corresponde a este periodo. Amanece la octava etapa, que pasa por Sandoval, San Miguel de Escalanda y Mansillas de las Mulas, para alcanzar la hermosa León, cuna de alquimistas y filósofos mutantes del ser. El cruceiro se alza sobre los tres escalones simbólicos. Padre, Hijo y Espíritu Santo recuerdan al peregrino su trabajo en la gran obra. Hacia la solución de este problema convergen los esfuerzos de todos los hijos de Hermes. También el hostal de San Marcos de León, joya del plateresco, es presidido por el santo símbolo. Fue un hospital de peregrinos en el siglo XII. Fue cárcel que retuvo a Francisco de Quevedo. Tiene un magnífico claustro renacentista y barroco y una iglesia con planta de cruz latina y 3 bóvedas estrelladas. La ciudad de León fue capital del reino astur-leonés durante los siglos X, XI y XII, antes de la definitiva fusión con el reino de Castilla. Nos hablan las crónicas del paso de Almanzor por estas tierras a finales del primer milenio, devastando la ciudad y destruyendo sus templos. La catedral es un compendio de sabiduría en piedra. En el año 916, el rey Ordoño II, como agradecimiento por la victoria contra los árabes, cedió su palacio real para erigir el primer templo catedralicio. En sus cimientos aún conserva restos romanos. 1800 metros cuadrados de vidrieras lucen en el templo. Asegura Nicolás Flamel que aquí recibió la iniciación por la vía del maestro Scanches. La humildad de los afortunados beneficiarios del tesoro hermético hacían voto de respetar durante toda su vida entera. En la novena etapa sentiremos el alma vieja de Astorga y de Rabanal del Camino, que nos invitan a cultivar las virtudes del filósofo y alquimista. La paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad la puerta de su jardín. Las montañas de Astorga invitan a la reflexión del eremita. Dulce es la vida si se la sigue bien, ya sea en primavera o en invierno, bajo blanca nieve o ramas verdes. Así, aquí todos tienen su sitio, tanto los viejos como los jóvenes. En Astorga, junto a Teleno, la montaña sagrada de los Astures, se levantó la Austúrica Augusta Romana, capital del convento jurídico de los Astures, a la que Plinio denominó Urs Magnifica. Situada junto a los ríos Tuerto y Jerga, era atravesada por múltiples vías romanas
que la unían con Lugo, Zaragoza, Zamora, Salamanca y Mérida. Astorga era un punto vital en la Vía de la Plata, así como un centro estratégico para la eficaz explotación de las minas de oro. En la actualidad, con más de 14.000 habitantes, es cabeza de partido judicial. Entre sus monumentos destacan las murallas medievales, la catedral, el palacio episcopal, las iglesias románicas de San Julián y de San Bartolomé y las góticas de Santa Marta y de San Francisco. Astorga propició la plena romanización del territorio y más adelante su pronta evangelización. De ello nos da cuenta la carta sinodial escrita por San Cipriano de Cartago. Asimismo, un sarcófago paleocristiano del siglo IV, procedente de Astorga, se utilizó en la catedral como sepulcro de Alfonso III hasta 1869. Alfonso I de Asturias reconquistó Astorga a los musulmanes en la fecha temprana, aunque la conquista definitiva no tuvo lugar hasta el reinado de Alfonso III. Sin embargo, su importancia en la antigua red de comunicaciones y su situación próxima a Santiago de Compostela propiciaron que Astorga se convirtiera en un hito indispensable en la ruta jacobea desde los inicios de las peregrinaciones. Pasearse por Astorga es sumirse en el tiempo de un espacio libre y risueño en la presencia del siempre presente. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi brasa, dame, como te lo pido, concordia de cuerpo y de alma. La Catedral de Astorga tiene desde tiempo inmemorial el título de Santa Apostólica Iglesia Catedral. La catedral actual, gótica, inició su construcción el 16 de agosto de 1741 en el mismo solar, dentro del recinto amurallado donde le precedieron otras catedrales románicas de los siglos XI y XIII. Mantiene el último esquema del gótico español en el ábside, en las tres naves de clara influencia germánica, en las ojivas, en los arbotantes y en las bóvedas de bellísima y variada crucería. Es una síntesis de bellas artes en un programa teológico mariano, cristológico y eclesial. En el interior sobresalen obras maestras como la imagen de la Majestad, Virgen bizantino-románica de principios del siglo XII. Sobre todo, el retablo mayor es la cumbre del renacimiento minierista español. La iglesia parroquial de orígenes templarios y la ermita de San José, del siglo XVIII, en Rabanal del Camino, nos ofrecen mano con mano y brazos abiertos en la calidez del lugar para sentir nuestro hogar allá donde se encuentre nuestro corazón. En esta población leonesa concluye la novena etapa recomendada por Ameri Picau. Al comienzo de la calle que, siguiendo el camino, atraviesa la localidad, se encontraba el Hospital de los Peregrinos, en donde hoy se halla una sencilla casa. La 10ª etapa surca a través de las tierras de Ponferrada, Monteirago, Carabelos y Villafranca del Bierzo. El peregrino sigue en la búsqueda del templar su mercurio, hacerlo dúctil, demasiado alejado aún de la perfección. Viejas estampas representan al mercurio hermético bajo la imagen de un peregrino que asciende por un sendero abrupto y rocoso, en un paraje de peñas y de grutas, que se apoya con una mano en su bastón y con la otra sostiene un escudo en el que figuran el sol y las estrellas. El castillo es obra de una reconstrucción de los templarios. Fue una pequeña fortaleza romana destruida por los godos. Tras la disolución de la orden en 1312, pasó por las manos de la Corona de León y de otros nobles. En 1924
Fue declarado monumento histórico artístico. Ponferrada tuvo gran importancia estratégica desde tiempos antiguos, pero fue a partir del siglo IX cuando destacó por el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, que convirtió a Compostela en un centro de peregrinación cuyo valor perdura hasta hoy. En el siglo XI, el obispo de Astorga ordenó la construcción de un puente para dar servicio a los peregrinos. Este puente fue reforzado con hierro y por ello se le llamó Ponferrada. Después de una rápida expansión, el poblado, donado a la Orden del Temple en 1178, fue creciendo en torno al pueblo. Los monjes de la orden fortalecieron el puente y la muralla con cal y canto. En 1282 ya estaba en condiciones de proteger el paso de los peregrinos. Monteirago, Cruz del Ferro, brota entre la naturaleza como una flor, una planta exótica o un árbol frondoso. Fue una importante villa repoblada por el arzobispo compostelano Gelmírez en 1108, en cuanto que era un señorío de la mitra compostelana. Hay una ermita dedicada a San Lázaro y otra a San Roque. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Plaza, en el siglo XVI, se conserva el ábside románico del siglo XII y una talla en piedra de la Virgen del siglo XIII. Podemos visitar el santuario de la Quinta Angustia del siglo XVIII y un hospital de peregrinos de los 4 que existieron. Al sur de Caravelo se encuentra el monasterio de Carracedo, edificado en el 990, que alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XII, cuando adoptó la reforma cisterciense. Quedan en él interesantes restos románicos. La vara del peregrino debe ser siempre presidida por la cruz. Filaleteo nos asegura que ella es siempre nuestra vía. Ella será quien se enfrente al dragón, imagen y símbolo del cuerpo primitivo y volátil del Mercurio. El dragón custodiando el castillo del ser es el verdadero y único elemento sobre el que se debe trabajar al principio y que a menudo se encuentra clasificado entre los cuerpos rechazados como impropios o extraños a la obra. Hay que hollar los recovecos del camino interior. Los adeptos han usado del procedimiento del temor al dragón mercurial y se han servido de él para apartar a los profanos y ocultarles la entrada secreta de su jardín. Villafranca del Bierzo aparece en 1120 en un documento de concesión a la abadía de Cluny de la iglesia de San Nicolás de Burbia. Es uno de los enclaves más antiguos de la ruta jacobea, probablemente descendiente de un asentamiento prerromano. La iglesia surgió como refugio de peregrinos en el siglo IX, pero fue a partir de 1072 cuando Alfonso VI puso el hospital en manos de los monjes de la abadía de Saint-Gerax de Aurillac, cuando alcanzó su máximo esplendor. Al amparo celeste y con las nubes de escolta, la ermita levanta los corazones de los peregrinos. El paso del tiempo ha despojado de lo efímero al esqueleto. Así se ruega al cielo para que prevalezca inmutable su presencia. Nuestro gozo, reflejo y espejo del macrocosmos, no es pues más que una parcela del caos primordial, destinado por la voluntad divina a la renovación elemental de los 3 reinos. La 11ª etapa pasa por Cebreiro y Triacastela. El arcano número 11 de la Cábala es el de la persuasión. El peregrino pide a la Madre Divina que subyugue al león y se transforme en el fuego devorador del pecado del mundo.
De esta manera, la fuerza es fuerte contra toda fuerza, para tener continuidad en los propósitos. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Igual que nuestra piedra debe rotar de transformación en transformación, el caminante persuadido del valor precioso del objeto de su búsqueda, con el esfuerzo hacia adentro y hacia arriba, prosigue. Y son muchas las señales que guían al peregrino. La más importante llegan desde adentro y lo impulsan hacia la meta, una meta de cruz y de amor que trasciende todos los engañosos fenómenos. El alquimista y peregrino sabe que hay que seguir siempre a la naturaleza, porque la naturaleza no actúa más que en la especie que le es propia. No se desarrolla ni se perfecciona sino en sí misma y por ella misma. Llegando al santuario de Cebreiro se comienzan a ver las pallozas, que son viviendas elípticas de origen celta. Ellas, como núcleo materno, se mezclan con el paisaje e invitan a la contemplación. Sin ese fuego escondido bajo una forma salina, la materia preparada no podría ser forzada ni cumplir sus funciones de madre. Toda generación requiere la ayuda de un agente propio, en el reino en que la naturaleza lo ha colocado. La alquimia, madre sabia, esconde sus secretos para el indigno. El caminante va hacia Santiago, su patrón alquímico, para que le ayude a desvelar el misterio de la naturaleza. En Cebreiro está la iglesia de Santa María. Es de estructura prerromana, de los siglos IX y XI. La pila bautismal se remonta a la época de su fundación. Se guarda en ella la talla románica del siglo XII de Santa María la Real, así como el cáliz del famoso milagro del Cebreiro. El milagro dice que en el siglo XIV un vecino del pueblo de Barça Mayor subió a oír misa al Cebreiro en un día de copiosa nevada. El fraile, que era de poca fe, no apreció el sacrificio del labriego, pero en el momento de la consagración la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Cebreiro es uno de los enclaves más antiguos de la ruta jacobea. Se nota la influencia del arte asturiano. Se trata de uno de los lugares más famosos del camino. Surgió como refugio de peregrinos en el siglo IX. A partir del año 1072, Alfonso VI puso el hospital en mano de los monjes de la abadía de Sant Gerard de Aurillac. La abadía fue posteriormente anexionada al Cluny en 1487. Pasó a depender de los benedictinos de Valladolid hasta su expulsión en 1854, consecuencia de la desamortización. Los restos del primitivo hospital se han convertido en un acogedor mesón en cuyos balcones se aprecia el marco natural de las montañas acariciadas por las brumas. Los frutos silvestres del camino nos recuerdan que cada uno de los frutos espirituales es el resultado de una condensación progresiva del fuego solar por el fuego secreto. Verbo encarnado, espíritu celeste, corporeizado en todas las cosas de este mundo. En el siglo IX, el conde Gatón fundó aquí el monasterio de San Pedro y San Pablo. Tuvo varios hospitales, entre ellos el de San Pedro y una cárcel para los peregrinos. De la antigua iglesia románica queda el ábside, el resto del edificio es del siglo XVIII. Durante el tiempo en que se estuvo construyendo la Catedral de Santiago, los peregrinos al pasar por Triacastela cogían un trozo de roca de cal y la llevaban hasta los hornos de Castañeda,
donde se extraía la cal que luego se utilizaba para construir la catedral. El alquimista, en su paciente trabajo, guiado por la analogía de la naturaleza, realiza en pequeño con sus débiles medios y en un ámbito restringido lo que Dios hizo en grande en el universo. En Triacastela termina la 11ª jornada del camino. A cada día bástale su afán, cada paso, cada reflexión es alimento para la conciencia que busca el regreso a su hogar, con el compost en su zurrón. 4 enclaves más definen la penúltima etapa, todos ellos con un mensaje para la obra divina. El monasterio de Samos, Barbadelo, Portomarín y Palas del Rey. El adepto debe aportar a la gran obra lo mejor de sus cualidades si quiere llevarla a buen término. El monasterio de Samos se levanta a orillas del río Ouribio. Fue fundado en el siglo VI y aún está regido por monjes benedictinos. Su nombre deriva de la palabra sueva samanos, que significa lugar donde viven religiosos en comunidad. Desde el año 960 al menos, la comunidad de Samos vivió bajo la regla de San Benito. De las construcciones medievales únicamente se conserva una puerta de la antigua iglesia. En el siglo XIII había en este monasterio unos monjes encargados de atender a los peregrinos. Algunos particulares expresaron con sus donaciones el deseo de que una parte de ellas sirviera para su cuidado. Durante 3 días los peregrinos podían comer en el refectorio del monasterio la misma ración que se asignaba a los monjes, pero cuando los peregrinos eran sacerdotes o personajes de cierta categoría, también se les daba cama. El resto de los romeros, para su alojamiento, se refugiaban en una casa que el monasterio tenía preparada para tal fin en el pueblo de Samos. Adaptarse a las circunstancias está en el régimen de nuestra piedra. Pruebas y purificaciones constantes así lo demandan. Piedra filosofal significa, según la lengua sagrada, piedra que lleva el signo del sol. La asignatura solar debe darse con la predisposición del alma. Forjando el ánimo, llegamos a Barbadelo. Este pueblo ya existía en el último cuarto del siglo X. La iglesia de Santiago y el monasterio dúplice contiguo fueron donados al de Samos. El Codex Calixtino alertaba a los peregrinos sobre los criados y hosteleros sin escrúpulos. La iglesia de Santiago conserva buena parte de la fábrica románica, pero no la casa prioral, que se levanta al sur del templo y funcionó ocasionalmente como refugio de peregrinos. El camino de Santiago entra en Portomarín tras cruzar el río Miño por la escalinata de acceso a la capilla de Santiago, para luego dar con la fachada de la iglesia de San Xoán. Después el camino continúa hacia Palas. En este tramo el peregrino podrá disfrutar de uno de los sitios más bellos de la ruta jacobea, que en este municipio abarca un total de 13.500 metros de recorrido. Hay que transitar por el casco urbano y sus monumentos histórico-artísticos más señeros, sobre todo las iglesias de San Xoán y San Pedro. Parte de la villa de Portomarín transcurre por los caminos que bordean el río Ferreira y se puede contemplar diversos molinos y puentes. Palas del Rey está asentada en una zona de numerosos yacimientos de la cultura castreña. Se ha pretendido remontar sus orígenes a la época visigoda. Su nombre parece que proviene de Palatium Regis, es decir, Palacio del Rey.
En el año 897, Alfonso III donó la iglesia de San Tirso a la Catedral de Lugo. La guía del peregrino cita a Palas del Rey como final de la 12ª etapa. La última etapa del Camino de Santiago va desde la Bacolla al Monte del Gozo y finalmente hasta los pies del apóstol Santiago, en donde el iniciado deposita el compost de la medicina universal, que se ha convertido en luz inextinguible. En la 13ª y última etapa, el iniciado ha logrado superar el cansancio, el dolor y la muerte psicológica, y se presenta lleno de gozo ante la divinidad. El gozo de la renunciación requiere de la aprobación del adeptado. Según el Codex Calixtinus, la Bacolla es una población ubicada a poco más de 10 kilómetros de Santiago de Compostela. Su nombre se debe al río Lavamentula. A estas alturas del camino, la piedra ha de ser como el producto lumínico de esas lámparas perpetuas que algunos autores han señalado que han sido encontradas en algunas sepulturas antiguas. Así radiante y líquida es la piedra filosofal. Los peregrinos tenían la costumbre de asearse en esta población antes de ir al santuario del apóstol. En las afueras de la Bacolla se encuentra la denominada Cruz do Home Santo, cruceiro del siglo XIV, trasladado de las inmediaciones del monasterio de San Martín Pinario. Es la colina más alta de la población de San Marcos. Desde aquí se observa por primera vez la gran urbe de Compostela. En 1105, el arzobispo Galmírez ordenó construir una capilla dedicada a la Santa Cruz, en donde hoy está la ermita de San Marcos. Para lograr la piedra filosofal, lo que debe buscar el alquimista es el alma pura del espíritu crístico del fuego. Toda empresa que no tenga este espíritu por guía y esta materia por base, jamás conducirá a la meta propuesta. Tal vez estos consejos sean superfluos, dice Fulcanelli, porque reclaman para su puesta en práctica la aplicación de una voluntad obstinada, de la que son incapaces los mediocres. La entrada en Santiago produce regocijo en el alma. Compostela o Campus Stellae, de la raíz del latín compost, significa tener, y Stellae, la estrella. Es la identificación de nuestra estrella interior con el Cristo. El iniciado al fin logra el sello de Salomón, la unidad logoica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como verdad, el Hijo como amor y el Espíritu Santo como castidad. La entrada se producía antaño cantando el Te Deum y generalmente descalzos, y los que iban a caballo a pie. Santiago tiene 7 puertas y 3 plazas, alusión a la Jerusalén celestial. La iglesia es románica de formas barrocas. La fachada sur, llamada de platería, muestra la tentación con el árbol del Edén, alojando en él a la serpiente tentadora. En el ángulo izquierdo está la Magdalena penitente, mostrando entre sus piernas el fruto de su dolor, la calavera de la muerte psicológica. Ella sabe que todos nuestros lavados son ígneos, que todas nuestras purificaciones se hacen en el fuego, por el fuego y con el fuego. El rey David, con su arpa, alude al Verbo. El Cristo resurrecto tiene las piernas en forma de ángulo de 36 grados. Toda la numerología de la construcción de la Catedral del Alma se basa en el 9 de la 9ª esfera.
En la fachada norte o azabachería, el Cristo Rey, junto con los símbolos de los 4 elementos, preside el pórtico. A los lados y sobre él hay sendos alquimistas laborando. Abajo aparece el apostolario de las partes autónomas del ser. Coronan la obra 3 aureolas de ancianos y ángeles portando símbolos alquímicos. La estrella terrestre, antorcha oculta de nuestra natividad, será la marca probatoria de la feliz unión del cielo y de la tierra. En la fachada este se encuentra la Puerta Santa, que solo es abierta a golpe de martillo cuando el 25 de julio cae en domingo. Entonces se celebra el año jacobeo. La fachada oeste, llamada de Obradoiro o de los Obreros, fue levantada por Casas y Novoa en el año 1738. Hay un retablo con 2 torres de 70 metros cada una. Reyes y reinas muestran el Apocalipsis. En la doble escalinata del pórtico principal hay 33 peldaños en cada una y 4 guardianas estatuas de los siglos XVI y XVII que aluden a las cartas del tarot números 7, 8, 17 y 22, que sumados entre sí nos dan 54, otra vez el número 9. De los 2 guerreros que simbolizan a los arcanos 7 y 8, uno sostiene el escudo de la doctrina gnóstica y blande la espada de la voluntad. El otro se muestra fatigado, aludiendo así al rigor de las pruebas de Job. De los reyes que simbolizan los arcanos 17 y 22, uno indica el poder de la estrella interior que nos ha guiado hasta la meta y el otro el regreso triunfal a la morada del Padre. En el pórtico sobresale en el centro el árbol de Yeset o árbol de la vida, con las 33 cámaras abiertas que representan a las 7 iglesias de la columna vertebral en actividad. La costumbre popular es la de introducir la mano derecha sobre sus ramajes, al tiempo que se hace una súplica al apóstol. En la copa del árbol santo está la tríada divina. 4 estatuas columnas guardan la inscripción Misit me Dominus o el Señor me ha enviado. Santiago, patrón de la obra santa, nos instruye íntimamente en las ordalías sexuales. Él es el enviado del primer misterio. El Cristo en el tímpano coloca sus brazos y sus piernas nuevamente en ángulo de 36 grados. El vértice superior coincide con el centro del arco. La cruz señala a la derecha e izquierda a Santiago y al profeta Daniel, y el pentagrama coloca al Cristo en la cabeza y a Santiago en el sexo. El pan y el vino del sacrificio místico es el espíritu o el fuego de la materia, que por su unión producen la vida. Yo soy la vida, yo soy el pan vivo, he venido a prender fuego en las cosas. El pórtico además consta de 4 sectores de 18 columnas, 8 profetas a la izquierda y 8 apóstoles a la derecha, completando el número 9, cada una de ellas con el mismo Santiago. Otro grupo de 9 figuras muestran los elementos del martirio, como la columna del flagelo, la corona o la misma cruz. Sobre ellos se muestran un coro de ángeles. En el arco están los 24 ancianos del Apocalipsis, con instrumentos musicales y alquímicos, indicando así que la alquimia es el arte de la música. El Cristo muestra sus llagas en brazos, piernas y costado.
Está acompañado por los 4 evangelistas, mientras un ángel sostiene sobre su cabeza la corona de espinas, signo de voluntad consciente. Juan, el discípulo amado, parte autónoma del ser que representa al Verbo, es el patrón de los fabricantes del oro. Por su mediación, los metales vulgares, verdaderos y únicos agentes de la piedra, se cambian en metales filosóficos de oro puro. Los 9 ancianos que portan matraces alquímicos ocupan de izquierda a derecha los lugares 3, 4, 8, 15, 17, 18, 21 y 24, que sumados entre sí nos da 126. De nuevo surge el numeral 9. La semicircunferencia es de 108 grados y si volvemos a contar a los ancianos en el orden que ocupan de modo inverso de derecha a izquierda, serían el 1, el 4, el 7, el 8, el 9, el 10, el 17, el 21 y el 22, que sumados nos dan 99, de nuevo el numeral 9. La basílica consta de 9 grandes naves, 3 de tipo principal y otras 3 en cada brazo del crucero. Están separadas por 63 columnas, 63 vidrieras, 9 torres, 9 capillas del ábside y 72 sitiales del coro. El maestro Mateo invirtió 20 años en este trabajo y, como buscando la bendición del apóstol, se autoesculpió en el parteluz central a espaldas del pórtico. La costumbre popular es de golpear la cabeza con la del maestro para que nos transmita su sabiduría. La urna del apóstol tiene gran número de piedras preciosas. La esclavina es de oro y de plata. Representan al brillante testimonio de una ciencia positiva concretada en la realidad sustancial de lo absoluto. La urna de plata contiene 18 estatuillas, además de las 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, condiciones indispensables y consejos juiciosos para los adeptos. El libro cerrado que muestra el apóstol es el jeroglifo de la materia de la obra, preparada y susceptible de manifestar el espíritu que la contiene. Los sabios han llamado a su materia liber. El libro, así llamado porque su textura cristalina y laminosa está formada por hojitas superpuestas como las páginas de un libro. El Cordero de Dios es el único que puede abrir los 7 sellos del libro apocalíptico. La meditación, el estudio y sobre todo una fe viva e inquebrantable atraerán por fin la bendición del cielo, y nada os será imposible.